Hola, mi nombre es Pili Parro, soy diseñadora gráfica y hace como 4 años más o menos que me dedico a la ilustración infantil. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la ilustración, pero sobre todo lo que más me gusta es la ilustración infantil. Desde hace mucho tiempo que cada vez que voy a una librería me quedo leyendo y me quedo pegada mirando toda la sección de libros infantiles, de libro álbum, y me acuerdo que hace ya muchos años, cuando recién salí de la universidad y me iba a mirar estos libros, decía, oh, me encantaría algún día ilustrar un libro o trabajar como ilustradora de libros infantiles. Como que decía, ¿cómo se hace eso? Y todo partió con la pandemia, un día que me escribió Pasita Rasulis y Cata Tapia, las autoras de Cuentos de Inclusión. Me preguntaron si quería ilustrar la colección de sus libros Cuentos de Inclusión. Y yo en ese minuto jamás había ilustrado un libro, solo tenía mis libros infantiles, libro álbum que me encantaban, pero no sabía nada más. Y dije, bueno, voy a aceptar, media nerviosa también porque era la primera vez que hacía esto, y me tiré a la piscina. Entonces ahí me puse a investigar, compré hartos libros que me gustaban, los miré, los revisé, vi la diagramación, miraba los distintos tipos de tipografía que se usaban, me puse a investigar sobre cómo era el proceso de un libro, porque no era llegar y dibujar. Me acuerdo que estuve muchos días investigando, iba a librería, miraba los libros, veía videos en YouTube de repente y me puse a ilustrarlo hasta que finalmente se los mostré, les encantó, yo quedé muy feliz con el resultado. Y después de este libro, bueno, de ya empezar a ilustrar lo siguiente, me contactó Enya Arellano, amiga mía, y me dijo si quería hacer un libro con ella. Ella ya tenía el texto, Gaspar no se deja de rascar, y cuando supe que el personaje de la historia era un perro, dije al tiro que sí, que obvio, pero que la condición era que ese perro tenía que ser un poco como el mío. Así que la Beni aceptó y empezamos a trabajar en Gaspar no se deja de rascar. Y bueno, una vez que lo terminamos, el libro fue un éxito, le fue súper bien, y de ahí me contactó Carol Neumann y me dijo que quería que ilustrara a su lado. Y bueno, cuando terminé a su lado también quedamos súper contentas, el libro le fue súper bien, y de ahí me empezaron a contactar muchas escritoras y cada mes al final salía un proyecto nuevo, hasta el día de hoy. Así que con esos libros de cuentos de inclusión empezó mi carrera como ilustradora. Bueno, como te decía antes, yo siempre soñé con ser ilustradora de cuentos infantiles. Siempre decía, ¿cómo se hace para ilustrar un libro? Esto fue hace muchos años. Y yo siempre digo que fue como un regalo del cielo que me contactara la Cata y la Pasita, porque me tiré a la piscina. Lo que fue lo que me impulsó a seguir a ilustrar fue este libro que hice con ellas, el primero de todos, que no me voy a olvidar nunca, Moras Talentosas. Yo diría que ese fue el primer libro que hizo que empezara mi carrera como ilustradora. El primer libro álbum que conocí fue el de Oliver Jeffers, Aquí estamos. Yo te diría que ese fue mi primer gran referente. Cuando descubrí este ilustrador me puse a investigar, compré muchos de sus libros, lo empecé a seguir en Instagram. Lo usaba mucho como referente, como me gustaba mucho su forma en que trabaja, su historia, cómo utilizaba el color, sus personajes. Después descubrí a Benji Davis, que me encanta, es uno de mis favoritos. Me gusta mucho cómo trabaja con la textura, cómo crea mundos y personajes tan simples pero a la vez tan complejos. Yo te diría que es de mis grandes referentes. Y el principal y que actualmente sigo mucho es Mark Jansen, es un ilustrador británico, y lo que más me gusta de él es que trabaja mucho con el color, con la intensidad, con la textura, usa muchos colores alegres, como que a través de sus ilustraciones crea unas atmósferas que hacen que tú como que te sumerjas en sus libros. Y bueno, también los personajes de los personajes que crea a través de sus ilustraciones son maravillosos. A mí, para él, es una completa inspiración. Hasta el día de hoy he ilustrado, yo creo que más o menos 24 libros. He trabajado con muchas escritoras, la mayoría escritoras chilenas, un par españolas. He trabajado mucho con Carol Neumann, con Enya Arellano, he hecho la colección de los cuentos de inclusión de Pasita Rasulis y Cata Tapia, con Carla Rivera, Maca Luongo, Rosario Tirado. He hecho un par de libros con española, con Laura Saus y Laura Segovia. Y bueno, acabo de lanzar mi primer libro escrito por mí, ilustrado por mí también, Federico Malafulgas. Todo partió
con un ramo que hice en un diplomado que tomé en Barcelona en la Escuela de Arte de la Universidad Autónoma, en Leina, un ramo que se llamaba libro álbum. En ese ramo teníamos que ilustrar y escribir un libro álbum en casi 2 meses, creo que era. Y bueno, en ese minuto no sabía de qué escribir, no tenía idea. Siempre había querido escribir un libro y ilustrarlo, un libro propio. Y dije, bueno, esta es la oportunidad que tengo un profesor que me va a enseñar bien, como que en verdad estoy obligada a escribir algo, así que dije, lo voy a hacer bien y voy a hacer que este libro se publique. Yo me había ido a Barcelona ese año, 2021, con mi marido, él se fue a estudiar, y yo aproveché de hacer este curso, y nos fuimos los dos con mi perro Mauro, un pug. Llegamos en verano y queríamos ir a la playa con él, con mi perro, pero no sabíamos que las playas de Barcelona en verano no podían ingresar los perros. Entonces descubrimos esta playa que era para perros, exclusiva para perros, y cuando llegué para allá con mi marido y con mi perro, me acuerdo que le dije, Francisco, aquí, esta playa está llena de personajes. Eran perros de todos los tipos, con sus dueños, haciendo cosas, de verdad era como una película. Y bueno, estaba mi perro Mauro al lado mío, pegado a mí, arriba de la toalla, abajo el quitasol, no quería jugar con nadie, estaba como amurrado, no quería nada con nadie. Y yo lo miré y dije, no, este es mi personaje de la historia. Y con eso me puse a escribir y de ahí nació Federico Malaspulgas. La historia es sobre un perro medio malaspulgas que le gusta estar en su casa, no le gusta salir de su zona de confort, y un día su dueña lo invita a la playa, van juntos y a Federico, que es el protagonista de la historia, le empiezan a pasar puras cosas malas que hacen que él esté cada vez de más mal humor, hasta que conoce a los otros perros, que son los que hacen que le demuestran lo entretenido que es la playa y que empiece a disfrutar de esto. Bueno, los personajes principalmente son perros. El protagonista, que es Federico, es un bulldog francés, y quise hacerlo como bien malaspulga, como que le gusta estar en su casa, como que no quiere estar con nadie. Quise darle una personalidad de alguien bastante cómodo. Y los otros personajes son perros, que aquí quise representar cómo son los perros realmente, alegres, intensos, que les gusta jugar, y bueno, ellos son los que le van a mostrar a Federico cómo se puede disfrutar de la vida, finalmente. El mensaje que yo quiero transmitir con este libro es que se atrevan a salir, que salgan de su zona de confort y que disfruten de las cosas simples de la vida. Muchas veces nos pasa que nos quedamos pegados en la pantalla, en nuestras comodidades, o que estamos rodeados de cosas que nos hacen la vida mucho más fácil y mucho más simple, que está bien, pero muchas veces nos quedamos en eso y se nos olvida que con un simple paseo, con una salida al parque, o estar afuera, o incluso estar con amigos, nos hace disfrutar mucho más esos momentos. El principal desafío de ilustrar este libro fue hacerlo completamente análogo, es decir, a mano. Nunca había ilustrado un libro con lápices, con pintura, y me acuerdo que, bueno, cuando hice el boceto de este libro, dije, ya, me encanta, está quedando precioso, y dije, ya, ahora me tiro a la piscina y lo empiezo a pintar con wash, que es como un tipo de acuarela con témpera. Y cuando partí con la primera ilustración, empecé a pintarla, estaba bien nerviosa y decía, uff, ¿qué estoy haciendo? Si aquí me equivoco, tengo que empezar de nuevo. Y cuando lo terminé, dije, uy, me encanta, está precioso. Empecé con los detalles de lápiz y estaba el siguiente paso, que era editarlo en Photoshop. Y ahí estaba muy nerviosa, dije, ya, lo voy a escanear y los colores van a salir horribles, va a cambiar todo, no lo voy a poder hacer. Lo escaneé y el color era muy parecido, lo edité en Photoshop y quedó bacán, me encantó. Y ahí dije, ya, voy a darle con todo, y empecé a ilustrarlo completamente. La parte que más disfruté, bueno, a mí siempre me ha encantado ilustrar personajes. Yo te diría que es lo que más me gusta. Disfruté mucho saliendo, observando, salí a la calle, bueno, esta playa que te decía. Cada vez que veía a alguien con un perro, como que lo observaba, no sé, veía películas donde aparecían perros, película animada, pero yo diría que lo que más disfruté fue ilustrar cada página, a mano, con wash y lápiz. Cada vez que me instalaba a ilustrar me sentía como pintando un cuadro. De hecho, como que esperaba, yo tengo un niño, y cada vez que él se iba a dormir en el día o cuando me acostaba la noche,
me podía quedar hasta las 3 de la mañana ilustrando las páginas del libro porque de verdad para mí era mi minuto y lo disfrutaba demasiado, era una terapia. La diferencia entre escribir e ilustrar, para mí ilustrar es crear una historia con dibujos, es decir, narrar a través de imágenes. Y escribir, cuando uno escribe, para mí ya es crear como desde cero un mundo, personajes, y ahí el ilustrador es el que le da como esta vida, esta imagen a todo este mundo y personajes. Un ilustrador y un escritor van a percibir siempre la historia de distintas formas, pero una vez que ya el ilustrador empieza a dibujar esta historia que creó el escritor, ahí ya toma toda la personalidad, como que ya es algo tangible. Entonces, como en resumen, yo te diría que para mí el escritor es quien da la idea de esta historia y el ilustrador es quien la representa, quien la dibuja con imágenes. Les diría, primero que nada, que tengan mucha paciencia, porque la inspiración es algo que aparece de repente y que se va de repente. A veces la inspiración, de hecho, puede llegar cuando nos estamos quedando dormidos. También les diría que es muy importante que salgan, que observen. De repente podemos estar afuera tomándonos un café y se te puede ocurrir alguna historia. De repente las cosas más simples salen historias más impresionantes. Y por último, que sean muy perseverantes. A veces estamos cansados o no nos gusta cómo está quedando algo y dan ganas de tirar la toalla y no seguir trabajando. Pero si hay algo que yo aprendí con este libro, que me demoré harto, estuve mucho tiempo trabajando en él porque no siempre podía dedicarle tiempo, tenía que hacer otras cosas más importantes, pero me di cuenta de que si seguía ilustrando y trabajando en este libro, lo iba a lograr. Y fue así como logré crear Federico Malaspina. Lo más importante que he aprendido es que siempre hay que creer en uno mismo. Como dije antes, hay días en que las cosas salen mal, que no tenemos ganas de trabajar, pero si nosotros creemos, si tenemos confianza y somos perseverantes, al final de todo este trabajo y todo este esfuerzo siempre da resultado. Es que es muy importante estar dispuestos y abiertos a aprender, descubrir nuevas técnicas, referentes, ilustradores, explorar libros, salir, ir a exposiciones, hablar con gente. Eso es algo que al final a uno lo nutre mucho y lo hace mejorar como autor, como ilustrador y como persona también. En este minuto estoy ilustrando 2 libros infantiles y bueno, tengo muchos proyectos en mente, muchos proyectos y poco tiempo. Tengo en mente otro libro, tengo la idea, y tengo muchas ganas y también estoy trabajando en ello, en hacer clases de ilustración infantil. El mensaje que me gustaría dejarles es que sigan leyendo, que sigan descubriendo nuevos libros, que cada libro es un mundo, son personajes, es historia, aprendizaje. Los libros al final son los que nos abren la mente y para mí de cada libro te deja algo de lo que aprender.